historia que están a punto de escuchar es material 100% original de mi parte. Las personas tienen un dicho, que esta vida es como un restaurante, que nadie se va sin pagar su cuenta, y esas palabras son verídicas. Ustedes se preguntarán por qué digo eso, ¿verdad? Y por qué mi voz se escucha como dentro de un pozo. Bueno, les contaré de cómo llegué aquí y el por qué temo por mi vida. Pasó hace 3 días atrás. Yo era una persona que hacía daños, robaba y vendía drogas en mi barrio. Una noche de tantas que caminaba viendo quién andaba descuidado para robarle. Me encontré con una joven solitaria en una banca de un parque. Yo pensé, qué bien, una presa fácil. Me acerqué y la tomé del cuello, luego saqué mi navaja de bolsillo y le dije, dame todo lo que tengas. La joven llorando me dijo, no me hagas daño, por favor. En ese momento le sustraje su móvil y la cartera. Cuando la solté, ella intentó defenderse. Tuve que herirla varias veces en su cuerpo, dejándola tirada en la acera a su suerte. Yo huí del lugar en ese momento. No supe más de esa muchacha ni de qué fue de ella. A la noche siguiente, cuando caminaba por una calle oscura, una persona gritó, "Te vas a arrepentir". Yo me espanté y comencé a correr. Cuando me detuve a ver atrás, miré a aquella joven, la de la noche anterior. Con su ropa ensangrentada, estaba debajo de la luz de un faro, pero tenía algo muy extraño en su rostro, cuando la logré mirar bien. Grité de pavor y corrí como si mi vida dependiera de eso. Cuando llegué a mi casa, no hice otra cosa más que llorar. Creí, después de un rato, que de seguro era una alucinación de lo que había consumido esa misma noche. Cuando ya estaba más calmado de aquel feo suceso, comencé a revisar aquel móvil que le robé a aquella joven, cuando entró una llamada. Yo no contesté, pensé que de seguro era un familiar de aquella joven, la cual había dejado tirada y malherida la noche anterior. Pasaron unos minutos cuando comenzaron a golpear muy fuerte la puerta de la casa. Yo creí que era la policía, pero no fue así, porque dejaron de golpearla de un pronto a otro. Yo me extrañé y salí a ver qué había sido lo que golpeaba mi puerta. No había nadie. La calle estaba desolada en ese momento. Cuando entré a la casa, ahí estaba ella, parada en medio de la sala. En ese momento, las puertas de los cajones de mi casa comenzaron a azotarse muy fuerte. Los platos salieron disparados de los muebles. Yo me quedé paralizado en ese momento. Cuando reaccioné, traté de salir, pero la puerta estaba trabada. Yo gritaba. Esta mujer comenzó a moverse poco a poco hacia mí. Podía escuchar
el crujido de sus huesos con cada paso que daba. Las heridas que yo hice, podía ver cómo le salía mucha sangre de ellas, y cuando se movía podía ver un poco de sus entrañas por las heridas que le hice en el abdomen. Cuando pude abrir la puerta, comencé a correr como loco, huyendo de ese demonio que me perseguía. Yo podía escuchar sus gemidos de agonía y dolor. En lo que corría, caí dentro de un pozo abandonado. Cuando caí en el fondo del pozo, ahí estaba ella, y lo único que me dijo es que iba a disfrutar devorando mi alma cuando muera, ya que nadie sabe que estoy aquí. Ya tengo 3 días aquí. Parece que me rompí la espalda por la caída. Solo estoy esperando mi muerte, que no debe tardar mucho en llegar, ya que no he comido nada. Estas son mis últimas palabras. Nunca se acerquen a una mujer sola en la calle en la madrugada. Tengo miedo. Ella está frente mío en este momento, esperando como un cuervo mi alma para devorarla. Si te gusta este tipo de historias, no olvides de apoyar al canal con tu suscripción y dejando un like. Se despide Relatos Malditos y que pases buenas noches.